El Ministerio de Salud Pública presenta drepanocitosis o anemia de células falciformes, ciclemia. La drepanocitosis, anemia de células falciformes, ciclemia, es una enfermedad genética de la sangre que se hereda de padres a hijos, afectando de manera específica a las personas afrodescendientes y produce anemia crónica y frecuentes dolores. ¿Qué es la drepanocitosis o anemia de células falciformes, ciclemia? La anemia falciforme es una enfermedad genética que afecta a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son suaves, redondos, flexibles, tan moldeables que pueden pasar por los pequeños vasos sanguíneos. La hemoglobina es una proteína dentro de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a todo el cuerpo. La anemia falciforme o drepanocitosis es causada por un tipo anormal de hemoglobina, llamada hemoglobina S, la cual distorsiona la forma de los glóbulos rojos. La complicación se da cuando la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos lleva un gen defectuoso, HBS, que lo deforma, adquiriendo un perfil de semilunas, a los que se los llama forma de hoz. Cuando esto ocurre, se tornan duros y viscosos, perdiendo su plasticidad, obstruyen los vasos sanguíneos pequeños y reducen el flujo de la sangre, lo que causa dolor. También se disminuye el tiempo de vida de los glóbulos rojos. En vez de durar 120 días como es lo normal, solo viven de 10 a 20 días, produciendo la anemia. Remontándonos un poquito hacia la historia, cómo se originó esta enfermedad, nos transportamos a la África subsahariana, al sudeste de Asia y al Mediterráneo, en donde por la pandemia de ese entonces, del paludismo y la malaria, en donde la gente se moría por montones, la naturaleza produjo la mutación de este gen. ¿Qué hace este gen? Mutar a la hemoglobina con su cadena beta, transformarla en S. Por eso se le conoce como anemia de células falciformes o anemia hemoglobina S. Esta enfermedad tiene la particularidad de que los pacientes que tienen el gen mutado están inmunes contra el paludismo y la malaria, debido a que el parásito entra en el glóbulo rojo y al pasar por el vaso es destruido. Pero a cambio de esto padecen de la anemia. ¿Qué es para ustedes? Nieta. Era flaquita. Me creo que desde nació la niña. Tenía fuertes dolores, yo le llevaba aquí al su centro de la Concepción y así le ponían unas inyecciones, unas pastillitas y medio se calmaba su poquito. Bueno, la mamá, ella se murió, tenía un fuerte dolor de la cabeza y también tenía esa anemia, pero nosotros no nos dimos de cuenta. Entonces eso decimos nosotros que por eso saldría la niña. Es hereditaria. Sí, porque... Cuando se enfermó mi hijo, nos mandaron a Quito. Llegamos a Quito, dijeron que hay que someterle a muchos exámenes. Y cuando ya se sintió mismo bien mal, y a los 11 días que le cogió, se murió. Allí detectaron que era una enfermedad hereditaria, decían, de algún familiar. Entonces fueron viendo que era mi papá el que tuvo esa enfermedad. Y ahí nos mandaron a hacer exámenes a todos mis hijos, a toda mi familia, y salían creo que dos o tres creo que tuvieron eso. La persona que está enferma es mi hijo. Verá, yo como abuelito ya le siento que está mal. Y se le da cualquier cosita, él ya no come nada. Y la madre ya se da de cuenta que ya está con esa enfermedad. Entonces ya le trajimos de la Cruz Roja, nuevamente el doctor le volvió a internar, de ahí ya le siguieron tratando, ya le siguieron haciendo las transfusiones y así hemos pasado. Como es el nieto más querido que hay aquí en la casa, sentimos bastante y queremos que esté él siempre con su salud. ¿Cómo se produce la drepanocitosis o anemia de células falciformes, ciclemia? Cuando dos padres tienen un solo gen defectuoso, HBS, tendrán un hijo con anemia falciforme y otro que solo lleva el gen. Las niñas o niños que heredan de solo un padre el gen defectuoso de la hemoglobina HBAS no tendrán la enfermedad, pero uno de ellos llevará consigo la herencia del gen falciforme, denominado drepanocito, y podrán transmitir el gen defectuoso a sus hijos.
las provincias de mayor asentamiento de afroecuatorianos son Guayas, Esmeraldas, Pichincha, Imbabura, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Áchilas. Sin embargo, existen afroecuatorianos en todo el territorio nacional. Además, debemos incorporar a la población que tiene raíces de afrodescendientes y se identifican como montubios. Muchos de los síntomas van a depender principalmente de la edad del paciente. Así tenemos que la enfermedad puede aparecer tempranamente desde los 4 a 6 meses de edad o aparecer en pacientes adultos, jóvenes y personas mayores de edad. En los niños, los síntomas principalmente van a depender de su estado de hidratación. Va a haber dolores, sobre todo dedos de las manos. La sintomatología del paciente en la pubertad va a variar y la principal afectación va a ser enfocada en lo que es el crecimiento y desarrollo. Aparte de su problema de crecimiento y desarrollo, es los problemas de infecciones respiratorias, que empiezan con mucha taquicardia, con dificultad respiratoria, y puede haber infecciones intestinales también que afectan el estado de hidratación, que es uno de los cuadros principales y desencadenantes para la presentación de las crisis drepanocíticas. El principal tratamiento que nosotros enfocamos ahí es la prevención, los cuidados para evitar que se presenten las crisis, sobre todo que son muy dolorosas. La principal complicación en los adultos al tratarse de una enfermedad crónica de larga data va a ser enfocada en sus extremidades, sobre todo piernas y talones, lo que es la presentación de úlceras, ya que la circulación vascular a nivel de extremidades va a ser más deficiente. Problemas a nivel de vesícula, problemas a nivel de dolor abdominal, problemas a nivel de vaso, pulmones. Entonces, la patología se enfoca ya en un área sistémica. Por tanto, el tratamiento de la enfermedad es integral y el enfoque en la educación y el apoyo a la comunidad es la parte más importante que se puede hacer en la ayuda a los pacientes. Igualmente, la educación es una fortaleza, ya que esto nos va a ayudar a identificar al paciente, a tratarlo oportunamente y evitar las complicaciones futuras. Existen factores que precipitan la aparición de las crisis drepanocíticas. Cuando hace esfuerzos demasiado grandes, digamos, hace un ejercicio extenuante donde le falta un poco de oxígeno, o también cuando se sube a un avión, o cuando hace montañismo, por ejemplo, y él no sabe, esa persona no sabe porque realmente no han identificado todavía que tiene este gen en su sangre. Entonces puede esa persona caer en una crisis. Las crisis son diversas, puede ser crisis de secuestro esplénico, o puede ser crisis vasoclusiva, o puede darle en cualquier parte del organismo. Se puede hacer el apilamiento de los glóbulos rojos drepanocíticos y en ese momento se presenta la crisis con fuertes dolores, a veces pierden el conocimiento, o si no en la cabeza, o sea, hay dolores de cabeza fuertísimos. Estas personas van a parar al hospital pensando que tienen otro problema y cuando le hacen los exámenes de sangre descubren que es la anemia falciforme o drepanocitosis. Yo no sabía que tenía el niño, ahí lo llevé al hospital de Borbón, lo tuve internado un mes casi el niño y nada que recuperaba. Me dijeron que ya no, mi hijo ya no tenía vida. Yo lloraba desesperadamente, no sabía qué hacer. El niño tenía la barriga muy crecida, no sabía, la doctora pues decía que ya el niño no tenía vida. De pronto, un milagro de Dios, mi hijo sobrevivió de ahí donde estaba contra la anemia que tenía. Ella cuando le da esta crisis, ella no puede caminar, le duele todo, se pone flaquita y es un problema. No podemos ir a la Sierra Quito porque le hace mal, se pone mal, ya se quiere morir y todo. Cuando se me inflaman las piernas no puedo caminar, es dolores, estoy en cama 1 mes, 2 meses, no puedo hacer nada que hacer en la casa porque no puedo con las piernas, no puedo caminar, no puedo hacer nada, me duelen mucho, me duelen las piernas, me da frío, fiebre, dolor de cabeza. Hace una vez en Quito me hice ese año, ahí me dijeron que tenía una anemia, pero no me dijeron qué anemia era. Soy médico internista del Hospital Delfina Torre de Concha, en el cual nosotros diagnosticamos esas anemias y las clasificamos. Y no solo se tratan de anemia ferropénica, tenemos un alto porcentaje de pacientes que presentan anemia de células falciformes. El problema es que estos pacientes cuando nos llegan, sobre todo los adultos, ya nos llegan con varios diagnósticos y con una secuencia de tratamiento que no tienen nada que ver con la anemia falciforme. Hemos tenido pacientes, sobre todo los pacientes con
entre comillas, con artritis reumatoidea, que cuando le hacemos los exámenes en realidad no han tenido nunca artritis, sino que son las crisis que presentan los pacientes con células falciformes. Otro problema que tenemos es que estos pacientes piensan que su problema es cultural, por hechicería y todos acuden de curanderos y todo eso. Al no encontrar ningún remedio y persistiendo su anemia, se le diagnostica a través de exámenes de laboratorios básicos que poseemos en el hospital y hemos encontrado estos diagnósticos. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la drepanocitosis o anemia de células falciformes ciclemia? Vamos a hablar un poco sobre los síntomas que presenta la anemia drepanocítica. ¿Cómo llegan estos niños al hospital? Llama la atención sobre todo la fase del niño muy enferma, con dolores articulares, dolor abdominal, y llama mucho la atención sobre todo la fase pálida del niño. Llegan con una hemoglobina muy baja, con un color amarillento en los ojos, que es la ictericia, producida por la destrucción de los glóbulos rojos. Estos niños pueden tener también, son niños inmunodeprimidos, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las infecciones que pueden presentar. ¿Cuál es el tratamiento? El paciente, para evitar las crisis dolorosas o las crisis de anemia, debe permanecer en una zona geográfica baja, porque sobre todo la altitud, como hay una disminución en el oxígeno, hace que se presenten las crisis dolorosas sobre todo, o puede tener una crisis severa de anemia. En el momento que el paciente tenga esta situación, debe acudir inmediatamente a un centro médico, en donde va a ser atendido en forma adecuada, porque va a requerir hidratación mediante la administración de sueros, transfusión de sangre de ser necesario, analgésicos, antibióticos, con lo cual se le va a controlar razonablemente el cuadro agudo. Y los glóbulos rojos son producidos en la médula ósea. Es necesario la administración de ácido fólico como un medicamento especial para evitar el agotamiento de la médula ósea. En estas condiciones se disminuyen la baja de los glóbulos rojos y el paciente mejora. Por lo tanto, el ácido fólico debe tomar durante mucho tiempo y en muchos casos de por vida. El paciente puede vivir largo y con una buena calidad de vida, pero siempre bajo control, tratamiento y en forma disciplinada siga los consejos y las indicaciones médicas. ¿Cuáles son los cuidados que se debe tener cuando se padece drepanocitosis ciclemia? En el caso de niñas y niños, se deben tomar las siguientes precauciones. Todas las actividades de educación física o deportes deben ser aprobadas por un médico. Deben tener todas las vacunas. Compartir información de los cuidados del menor de edad con profesores y personas a cargo de él. Las personas adultas diagnosticadas con drepanocitosis ciclemia deben practicar hábitos saludables como actividad física moderada, alimentación saludable, no fumar, no ingerir alcohol, usar ropa abrigada en climas fríos, evitar temperaturas extremas de calor o frío, evitar consumir descongestionantes. Se debe acudir al dentista y un oftalmólogo con regularidad. Los chequeos médicos deben incluir pruebas para detectar problemas en los pulmones, riñones e hígado. Las mujeres embarazadas deben recibir atención prenatal temprana y realizarse un examen de electroforesis de hemoglobina que diagnostica si el paciente es portador de la drepanocitosis y determinar consecuencias que podría sufrir el bebé. En presencia de cualquier tipo de crisis, lo recomendado es asistir a la consulta médica y en ningún caso automedicarse. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control, Promoción de la Salud y Salud Intercultural, realiza talleres con participación de profesionales de la salud y población afrodescendientes. Una realización del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.